Buenos días, profesor, compañeros presentes. En esta ocasión voy a exponer mi proyecto de tesis llamado Diseño de radioenlace para los centros poblados de San Lorenzo, Uipayacu, Saramicira, para mejorar el servicio de Internet móvil. Pertenezco a la carrera de Telecomunicaciones. Mi nombre es Michael Joseph Cachicatari Licas. Empezamos. Bueno, el contenido se presenta la introducción, marco teórico, desarrollo del trabajo de investigación, las conclusiones y las recomendaciones. Empezando con la introducción, ¿no? Como sabemos, Loreto es un departamento el cual no cuenta con una buena cobertura de Internet móvil. Esto se debe debido a la gran fauna que posee, a los árboles, las montañas y la escasez de una vía por donde estén los postes de alta tensión donde podamos tender nuestra fibra óptica. Es por ello que en estos casos se usan sistemas de radioenlaces o sistemas satelitales para brindar internet. Bueno, esa es la generalidad, ¿no? Como pueden observar, esa es la ubicación en donde vamos a trabajar y se encuentran los centros poblados. Problema principal: ¿de qué manera se realizará el diseño de red de radioenlace en los centros poblados de San Lorenzo, Upayacu, Saramicira para mejorar el servicio de internet móvil? ¿Cuáles serían los problemas específicos? Bueno, debemos de conocer cuáles son las bandas libres y admitidas por el MTC para realizar el radioenlace. ¿Qué infraestructura de comunicaciones existe en el departamento de Loreto? ¿Y qué limitaciones técnicas y geográficas impiden la llegada del servicio de internet móvil a los centros poblados identificados anteriormente? ¿Qué infraestructura de radiocomunicaciones se adecúan a las características meteorológicas, geográficas de los centros poblados de San Lorenzo, Upayacu y Saramicira? ¿Cuál es el mejor camino por donde trazar la ruta del radioenlace para obtener la menor atenuación por obstáculos? Siguiente sería los objetivos. Los objetivos van relacionados a nuestros problemas, de tal manera que el objetivo sería la solución de los problemas, ¿no? Diseñar la red de radioenlace para mejorar el servicio de internet móvil de los centros poblados de San Lorenzo, Upayacu y Saramicira. Describir las bandas libres y permitidas por el MTC. Describir la infraestructura de radiocomunicaciones que se adecuan a las características meteorológicas y geográficas. Describir la ruta del radioenlace. Siguiendo con ello, vamos a analizar los antecedentes investigados, pero previamente detallamos la descripción del problema. Me he equivocado en el título. Es descripción del problema. El problema, como mencioné, es la cobertura móvil. Internet móvil no hay. Internet fijo, peor. Pero Internet móvil, como podemos ver ahí, tenemos en la imagen derecha una imagen de OSIPTEL, de checa tu señal, en donde los puntos blancos no hay cobertura. Puntos amarillos de Vitel, puntos verdes de Movistar, rojos de Claro y azules de Entel. Como pueden observar, Entel no existe acá. Claro en algunos puntos, pero sí está Movistar y Vitel. Pero en los centros poblados en donde nos ubicamos existe la tecnología, pero es muy antigua, tiene 2G y a lo mucho 3G. Por lo cual debemos de mejorar este tipo de servicios, ¿no? Además que al ser muy pocos nodos, tenemos que analizar la cantidad de habitantes que existen en esta localidad. Yo los he agrupado como puntitos rojos, como pueden observar ahí señalados. Esos puntos rojos indican que son mayores a 1000, hay una población mayor a 1000. Entonces debemos de analizar todos estos temitas. Ahora pasamos con los antecedentes. Los antecedentes, por ejemplo, tenemos un proyecto acá que provee internet a las escuelas de José Gálvez, en donde el tesista nos enseña cómo tender una red de radioenlaces de manera física. Él implementa, nos explica la estructura, qué los procedimientos que tiene que tomar en cuenta, dónde aplica la mimetización, dónde no, en la zona rural, en la zona urbana, y qué tipo de mimetización aplicar. Por otro lado, las bandas que va a usar. Entonces, todos estos datos es de ayuda para nuestra investigación. Por otro lado, tenemos el proyecto de Perú Magneto, de la Católica, en donde usan un software de Ubiquiti para realizar un test de radioenlace, en donde usan bandas libres. Hacen test con la 2.4 GHz, con la de 5.8 GHz, y no solamente en Ubiquiti, también usan en Radio Mobile. Y hacen análisis del terreno en trabajo. Entonces, todos estos detalles se usan para nuestra investigación, además de cómo adapta el software a las características reales del hardware a usar y del ambiente, ¿no? Marco teórico. Como les mencioné, para lograr esta red de radioenlace, primero es necesario lograr los objetivos, cumplir los objetivos. Para ello, el proyecto será posible de realizar en cuanto cuenten con energía, el cual brinde energía a las estaciones base celular, por lo que se deberá recopilar información del INEI.
Ese es mi marco teórico. Mi primer paso de mi teoría es que tenemos que asegurarnos que encuentren con conexión eléctrica. Por ello, en el INEI podemos visualizar que dice energía eléctrica en la vivienda. Sí, en los 3 centros poblados. Significa que podemos instalar una estación base celular de acceso cerca a ellas. Siguiente punto. Se deberá buscar nodos de acceso el cual brinde conexión a internet a nuestro radioenlace. En este caso estamos usando el rodo de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, el nodo Yurimaguas. Pero en caso ustedes no puedan implementarlo, ya que este es un diseño, no pueden implementar, se da opción a los nodos de radioenlace que existen en la ruta Iquitos, los cuales son pertenecientes a Telefónica y Vietel, de los cuales se puede negociar para poder tener acceso a uno de esos nodos. El siguiente paso sería obtener las bandas libres. Entonces, tenemos que revisar la documentación del PENAF. PENAF nos va a indicar a qué se dedica cada frecuencia, qué banda, para quién está, qué tipo de personas pueden usarlo. Por ejemplo, acá tenemos lo de radioaficionados, los cuales son de acceso libre, y el tipo fijo para las estaciones base celular. Tenemos la 2.4 y la 5.8, y consideran los parámetros máximos para el tipo de acceso. Las antenas de acceso deben de cumplir con las potencias máximas según la frecuencia en la que está trabajando, de 0,5 para 2.4, 5,8, 0,25, y las ganancias, no puede exceder de ella. Por otro lado, para poder realizar este sistema de radioenlace, debemos de cumplir con PENAF, y si cumplimos con PENAF, debemos de cumplir con un hardware que cumple estos requerimientos. Por ello, se debe de buscar un hardware que cumpla con estos parámetros, lo cual estoy presentando lo que son Ubiquiti de la marca iFiber para la red de transporte y la AirMax para la red de acceso, la cual va a trabajar con 2.4 GHz y la de transporte 5.8 GHz. Por otro lado, si queremos mejorar el servicio de internet móvil, debemos de pensar en mejorar la calidad de servicio, en dar alta disponibilidad. Es por ello que estoy poniendo una LTU de AirFiber, lo cual nos permite conectar la antena de iFiber a esta LTU, no solamente una, sino 2, o hay demás puertos, podemos conectar hasta 4. ¿Qué es lo que pasa? Que si una de estas falla, automáticamente se activa la otra, o en otro caso, al estar 2 conectadas, se puede hacer repartición de carga en el procesamiento lógico que tienen las LTU. Por otro lado, para mejorar la calidad de servicio, no solamente es la alta disponibilidad, sino hacer que los datos estén completos, los paquetes de datos lleguen completos, no haya pérdidas. ¿Cómo se dan las pérdidas? Por interferencia. Como tenemos pocas bandas, entre ellas se pueden estar interfiriendo. Si es que usamos al mismo tiempo una banda de 2.4 de subida y una de bajada. Estas bandas al momento de propagarse generan armónicos, lo cual pueden interferirse entre ellas. Es por ello que tenemos que buscar un tipo de conexión comunicación en donde se trabaje solamente con una frecuencia a la vez. De esa manera aprovechamos la banda libre y no necesitamos de otro tipo de bandas para poder trabajar sin problemas. En donde estoy usando la duplexación por división del dominio del tiempo, en donde indica que por cada determinado tiempo se va a usar cierta frecuencia. No se pueden usar simultáneamente las frecuencias, sino cada tiempo. 1 milisegundo sube, 1 milisegundo baja y así consecutivamente. Luego, para lograr que la simulación nos dé los datos más reales, debemos de asemejar los datos a las características meteorológicas que tiene el terreno y las características geográficas, la cual vamos a sacar de Google Earth y la meteorológica de Cenami, lo cual indica que es un lugar húmedo, de intensa lluvia. Estas características van a ser aplicadas finalmente en el software de Radio Mobile. Entonces, si cumplimos toda esta teoría que acabo de explicar, vamos a poder determinar si es posible o no realizar nuestra red de radioenlace. Ahora, empecemos con el marco conceptual. Para poder llevar a cabo esta red, tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos de un radioenlace. Pues ya los mencioné, los que vamos a usar. Luego, sobre la zona de Fresnel, nuestra primera zona tiene que estar asegurada totalmente libre, un 80%, para que no haya problemas en la transmisión. Por otro lado, hay que tener en cuenta las difracciones, porque si nosotros tenemos un obstáculo, dependiendo del tipo de difracción que haya, nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. Porque, por ejemplo, acá hay una en donde está impactando contra un montecito y pueden ver que se propaga a pesar de que impacta, ¿no? Está difractándose la señal. Y de esa manera es que logra comunicarse la antena de la izquierda con la antena de la derecha.
Y eso es beneficioso para nosotros. Pero en algunos casos no. En algunos casos no nos conviene, como por ejemplo en transporte. En transporte perdemos mucho ancho de banda, mientras que en acceso nos ayuda a ampliar la cobertura. Claro, disminuye, pero la cobertura se amplía. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cómo se mide el azimut y la elevación, porque el simulador nos va a brindar datos. Esos datos están en base a estos parámetros, y esos parámetros vamos a usar para implementar físicamente nuestro sistema, en caso sea implementado, ya que este es un diseño. Por otro lado, tenemos lo que serían las características, que es un til, ¿no? Porque el software nos da un ángulo de elevación, que es el horizontal para arriba, pero el til es hacia abajo. Y tenemos un método de difracción por... como pueden ver acá. Siguiente. La hipótesis general. El sistema presenta problemas, debido a las pocas bandas libres permitidas por el PNAF, a las deformidades del terreno a trabajar, a las atenuaciones por lluvia del lugar y la elección única entre el tipo de duplexación afectan el transporte en la recepción del enlace. La recepción de los datos por la interferencia, la latencia, qué antena usar, cuál ruta de transmisión y altura de torres usar, mientras que en el acceso se verá afectado la recepción del enlace, la interferencia, la latencia en la que recibimos los datos, llegando a tener zonas con potencia de recepción fuera del rango de sensibilidad por la difracción de las montañas. La subhipótesis sería: debido a las limitadas bandas libres permitidas por el PNAF, se presentan limitaciones en la elección de una frecuencia libre de interferencias. Debido a la deformidad del terreno, se presentan limitaciones en la elección de la ruta por donde propagar radioenlace. Debido a las atenuaciones por lluvia, se presentan limitaciones en la selección de hardware, frecuencias y en la propagación a largas distancias. Debido a la elección única entre tipo de duplexación, presenta limitaciones en la calidad de servicio. Porque está bien, usamos TDD, pero eso genera mayor latencia a comparación de FDD. Entonces, ahí está el problema. Pero permitimos que no se pierdan los datos. Describimos cómo se realizó este trabajo de investigación. Primero ubicamos nuestro punto de partida, que es el nodo de Yurimaguas. Nos va a brindar datos de internet. A partir de él, jalamos la data, alrededor de él, unos 180 kilómetros por ahí, para formar un mapa en Radio Mobile. Una vez tenido nuestro mapa en Radio Mobile... acá no tocamos Radio Mobile. Bueno, acá empezamos ubicando nuestra propuesta de nodos. Tenemos nodo Yurimaguas y ahora vamos a proponer la geolocalización de los demás nodos. Para ello, hacemos uso del perfil de nivel, en donde podemos ver las obstrucciones que puede haber en cada enlace, ¿no? Y buscamos los puntos más altos para evitar la obstrucción de estos mismos, ¿no? De estas montañas, de la vegetación, entre otros. De esa manera continuamos y tenemos como resultado los nodos propuestos que les presento. Entonces, esta data de la geolocalización de cada nodo será presentado en el Radio Mobile para poder realizar la simulación del radioenlace. Entonces, con los datos obtenidos anteriormente, le añadimos cada coordenada al Radio Mobile y tenemos este resultado. Previamente indicando la ubicación del mapa, ¿no? Y el rango del mapa. Luego, una vez tenidos los nodos que para presentar, tenemos que indicar a Radio Mobile cuál es la tecnología a usar. Para ello nos basamos en el datasheet que nos propone Ubiquiti y nos guiamos del patrón de radiación. Con el patrón de radiación vamos a tener que usar un software que nos va a permitir modificarlo hasta el punto de tener lo más parecido posible. O consultemos a su base de datos, el cual nos va a dar el patrón en sí. Por otro lado, tenemos los datos de ganancia, potencia y sensibilidad. Esos datos serán expresados en Radio Mobile para expresar el radioenlace. Posterior a la ubicación, como pueden ver, de todos nuestros nodos y hasta los puntos de los sectores de la red de accesos, indicamos la banda que vamos a usar. Por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? La 5.8. 5.8 que estamos usando es para transporte y 2.4 para accesos, indicando una polarización vertical, lo que nos guiamos del patrón de radiación dado por el fabricante, continuidad subtropical según Cenami que vimos. El modo estadístico pues le ponemos en Nintendo. Acá está el software de antena, editor de antena, y logramos tener un patrón de radiación muy semejante al real, tanto para acceso como para transporte. En este caso es del transporte, en este caso es de acceso. Como pueden ver, a la par configuro los datos del datasheet en Radio Mobile. Entonces, con todo esto ya podemos verificar si es que existe un radioenlace.
Toda esta data la exportamos a Google Earth para poder tener una mejor visualización. Y al final tenemos este resultado. Nuestra red de radioenlace, tanto transporte como accesos. Ahora, con toda esta data que hemos obtenido, podemos generar un marco en donde podemos darle al implementador y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero un enlace que sea entre Yurimaguas y el puerto de Yurimaguas. Entonces te doy los parámetros. Los parámetros son azimut, ángulo de elevación y la altura de la antena que va a ir a la torreta. Bueno, acá también pongo una columna en donde dice si existe línea de vista. La línea de vista va a indicar justamente si es que hay una obstrucción en el camino, lo cual no existe. Por otro lado, al ser una zona rural en donde se implementa la red de transporte, no aplicar el sistema de mimetización. Lo que sí va a existir es un sistema de alumbrado de LEDs para saber cómo se encuentra actualmente la torreta. En el caso del acceso, en las redes de acceso, nosotros vamos a presentar un tipo de mimetización dependiendo si se encuentra en carretera o cerca de un centro urbano, como un parque. Entonces, como pueden apreciar, se puede observar una mimetización de tipo árbol y en el otro tipo un cilindrito, lo cual va en las vías. Tenemos los datos del azimut, ángulo de elevación y altura para el caso de acceso. Como pueden observar, es 40 metros para accesos y transporte 80. Porque en Radio Mobile la data que nos da de la altura es referente al satélite. Entonces optamos por sumarle 40 más porque debemos considerar la fauna que existe, los árboles que existen, los cuales ocuparían unos 40 metros, exagerando. Y acá, como pueden observar, tenemos los niveles de recepción en dBm, los cuales son óptimos, por encima del menos 95, el cual dice Opsitel que es la sensibilidad de los celulares, o debe ser la sensibilidad de los celulares. Conclusiones. A través del empleo de simuladores se ha confirmado la viabilidad, ¿no? La viabilidad del sistema de radioenlaces, entre otros. Sobre la propagación realizada en toda la zona de punto. Bueno, algo que debemos detallar en la conclusión es que en el modo Street View de Google Earth es donde podemos observar que el enlace a 40 metros de altura no servía para el caso de transporte. Es por ello que le pusimos 80. Esa es una de las conclusiones, ¿no? O una de las observaciones. Con el fin de corroborar la factibilidad, se recomienda revisar los niveles de potencia de recepción, evaluar la atenuación de la señal y asegurarse que la primera zona de frecuencia esté despejada un 80% más. Para lograr la visualización precisa de la propagación de onda, se sugiere diseñar un patrón de radiación que se asemeje lo más posible al proporcionado por el fabricante. Alternativamente, que se puede buscar el archivo de alguna base de datos, como el de Editor Pattern. Por otro lado, es recomendable visitar el lugar físicamente o utilizar el modo Street View para determinar si es que la altura proporcionada es la correcta o no. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.